historiador, especialista en movimiento obrero en el franquismo y la transición y en los procesos de declive en Asturias, Rubén Vega rodeóse de los más prestigiosos especialistas para dar cuerpo al volumen titulado El movimiento obrero en Asturias durante el franquismo 1937-1977. Una valiosa obra editada por KRK que analizamos col so coordinador. Rubén, año 1937, cae el Frente Norte, entra a lo bestia la derecha y el franquismo en Asturias. ¿Qué pasa con los movimientos obreros que ya tenían un germen y existían en Asturias y qué devenirios esperan esos años largos de dictadura? Bueno, en Asturias pasa lo que en una fecha u otra, entre el 36 y el 39, pasa en toda España. Los vencedores tienen la guerra civil y, entre otras cosas, una guerra de clases, y los vencedores tienen clarísimamente el objetivo de cortar de raíz todo lo que el movimiento obrero había representado desde el siglo XIX y muy particularmente en los años de la República. Y por lo tanto hay una política de liquidación sistemática de las organizaciones y también de la memoria, de las tradiciones, de la cultura y la sociabilidad obreres. Se ilegaliza no solo los partidos y a los sindicatos, sino los ateneos, las bibliotecas, prácticamente cualquier forma de expresión y de autoorganización de los trabajadores. Se los encuadra, en el caso asturiano y particularmente a los mineros, se los militariza. Y bueno, se intenta arrancar de cuajo toda esa tradición. Por lo tanto hay una represión durísima, una represión que tiene una faceta sangrienta bastante bien conocida y que tiene otra de violencia estructural y de prohibición, de privación absoluta de derechos y de control, de un control férreo, ¿no?, que en los primeros años está asentado casi exclusivamente sobre el terror, pero que luego va desarrollando también sus propios mecanismos de adhesión o de intentos de captación de la adhesión de las masas. Ahí, no sé, el ministro Girón, por ejemplo, tiene un papel clave porque desarrolla una labor especialmente intensa de intento de atracción de masas obreras y particularmente en Asturias de los mineros. Que también especialmente demonizados por el 34. Asturias tuvo unas peculiaridades, digamos, en esa represión también de los movimientos obreros. ¿Puede llegar a veces? Asturias reúne una característica muy especial que la singulariza, que es el antecedente inmediato, tan inmediato como solo 2 años antes de la guerra civil, de una insurrección armada, ¿no? Un levantamiento puramente proletario, es decir, son obreros organizados intentando hacer la revolución social y, como dice la letra de la Internacional, cambiar el mundo de base. Entonces eso está absolutamente fresco en la memoria y singulariza a Asturias, la convierte en casi el prototipo del bastión rojo, del bastión del movimiento obrero. Por lo tanto, tanto la represión como incluso las políticas de captación tienen en cuenta ese antecedente inmediato. Es decir, cuando Girón se fija a los mineros asturianos como un objetivo a conquistar desde el punto de vista de la adhesión, expresamente en sus memorias explica que sabe que los mineros asturianos son un enemigo especialmente difícil y que simbólicamente tiene especial importancia, y por eso vuelca esfuerzos extraordinarios en eso, de los cuales el vestigio más evidente que nos queda es la Universidad Laboral de Gijón, que inicialmente fue concebida como orfelinato minero, ¿no?, aunque luego eso se haya transformado en un proyecto de otra naturaleza y que ya no tuvo nada que ver con los mineros. Pero esa es su primera idea. Cuando un orfanato minero ya lo había creado el sindicato minero y ya estaba en Oviedo un orfanato minero. Y entonces Girón crea el más grande monumento, grande digo, probablemente también en el sentido de su calidad artística, pero desde luego en cuanto a dimensiones, el más grande monumento de toda la dictadura. Y después en esos años, ¿cómo consiguen aplacar y cómo consiguen también ellos, bueno, pues evadir la represión del franquismo y volver otra vez a organizarse poco a poco y volver a funcionar, ¿no?, en determinados cauces, pues la propaganda, la reestructuración otra vez de los movimientos sociales? Hay un momento inicial de pura supervivencia, de gente fugada, echada al monte, de gente guardada como puede, de resistencia, cuando hay una resistencia laboral y una resistencia que muchas veces es individual, de sabotajes, de bajo rendimiento, de pasividad, con casi nula conflictividad colectiva, cosas muy localizadas, muy aisladas. Hay, en la minería, por ejemplo, sí se conocen algunos casos resistiéndose a la hora de más que se los hacía trabajar gratis o a incrementos de jornada en determinadas coyunturas, donde la gente se niega a trabajar esa hora, pero es decir, en los primeros años de la posguerra
casi no hay espacio para la resistencia colectiva, solo para la gente que está escondida y para toda la cobertura que sirve de base de apoyo social a los fugados y a los escondidos. Progresivamente, bueno, lo que era una resistencia dispersa con armas en la mano en muchos casos, pero desorganizada políticamente, se va encuadrando en estructuras guerrilleras, particularmente los comunistas, que tienen una estrategia de resistencia guerrillera, y eso de alguna manera militariza también a las organizaciones, porque las organizaciones del llano, las organizaciones de gente que vive en condiciones de legalidad, están supeditadas a las necesidades de los del monte, y bueno, pues es una estrategia que se agota cuando se desvanece la esperanza de que el resultado de la Segunda Guerra Mundial pueda representar también un cambio de régimen en España. Pues progresivamente, a medida que avanza el año 46-47, se va desvaneciendo esa expectativa de que los aliados pueden echar a Franco, y desde luego con las fuerzas solas de los que están en el monte tampoco hay esa capacidad. La guerrilla de todas maneras sigue dando sus coletazos hasta... Agoniza, ¿no?, esos últimos años. Sí, va especialmente después de la matanza de aquel 27 de enero del 48, de lo de Santo Emiliano, La Franca, y pues va languideciendo en su peor época, cuando más víctimas hay y cuando menor capacidad de organización tiene, incluso cuando van surgiendo desavenencias internas entre los aparatos de organización y la dirección política y los guerrilleros que siguen en el monte. A partir del año 52 en la Asturias Central deja de haber ya resistencia armada, la sigue habiendo todavía en Picos y en el suroccidente, pero ya no en la Asturias que está directamente conectada con el movimiento obrero, porque mientras hay gente en el monte, eso tiene algún tipo de efecto sobre las relaciones laborales. Tanto los empresarios como los trabajadores saben que la presencia de gente armada en el monte puede dar lugar a una represalia en casos de abusos especialmente sangrientos o de violaciones de derechos, y bueno, pues esa amenaza también desaparece. A partir de ahí las organizaciones se van reconstruyendo casi de la nada, porque habían quedado reducidas a la mínima expresión, sobre una base totalmente distinta, una base de resistencia pacífica, de intento de generar contestación social, básicamente conflictos laborales. El movimiento obrero sigue siendo el centro de toda la atención, tanto del régimen para neutralizarlo como de la oposición para intentar generar contestación. Y Asturias se vuelve, con relativo retraso, porque hay huelgas muy grandes en los años 40 en el País Vasco y en los 50 en el País Vasco y en Cataluña, incluso en Madrid, mientras que en Asturias hasta el 57 no hay una huelga grande, y en el 58 nuevamente, pero a partir del 57-58 Asturias se incorpora con una fuerza extraordinaria y además recupera de alguna manera ese papel simbólico de bastión de la resistencia obrera antifranquista, que va a reforzar ese aspecto mítico casi en la propaganda antifranquista, esa idea que a veces se repite de los heroicos mineros asturianos, de los valientes luchadores asturianos, de la Asturias roja, de la Asturias resistente, que se consolida especialmente a partir de la huelga del 62, en un papel extraordinario en la evolución sociopolítica del país, y que perdura durante muchísimo tiempo. De alguna manera, seguramente todavía en la huelga minera del año pasado había alguna reminiscencia de esa memoria que remite al 34, al 62 y a esa Asturias obrera que en buena medida en la mítica sigue siendo una Asturias minera, aunque evidentemente la clase obrera asturiana era bastante más que mineros. Pero digamos que hay una autoconciencia también y una autoestima elevada gracias a la propaganda, gracias a lo que consiguieron esos movimientos obreros para integrar, ¿no?, dentro del conjunto de la sociedad, y cómo vieron en un momento determinado ciertos logros. Las huelgas del 62 también dramático, pero también efectivas en un momento determinado. En los comportamientos colectivos y en la memoria colectiva hay una pervivencia a pesar de toda la represión, de todo lo soterrado que eso llega a ser durante mucho tiempo, una pervivencia de esquemas, de valores, de referentes simbólicos, ideológicos, culturales, de pautas de solidaridad y de resistencia que nunca desaparece y que está en el humus, en el sustrato que permite la reconstrucción de organizaciones nuevas, sobre bases nuevas, con gente nueva, sin perder el contacto con el pasado, pero lógicamente renovados generacionalmente y desenvolviéndose en condiciones muy diferentes. Sin eso no sería explicable porque los mineros vuelven a ser otra vez un bastión del movimiento obrero, porque lo son también los siderúrgicos de aquí de Fábrica de Moreda en Gijón, o de Fábrica de Mieres, o de La Felguera,
y cómo se va reconstruyendo esa clandestinidad, se va renovando generacionalmente sin perder el vínculo con el pasado. Hay una transmisión de cultura, de valores, de identidades, de lealtades, de memoria, que sería clave para todo eso y que lógicamente tiene que ser reinterpretada. Solo la memoria de los asaltos con dinamita a los cuarteles de la Guardia Civil no sirve como experiencia para la resistencia en el 62 o en los años de la transición, pero sí sirve, digamos, como aliento moral de gente que se siente heredera de aquellos y que en sus condiciones resiste, básicamente siendo fiel a los mismos valores, aunque adoptando formas de acción totalmente diferentes. Este libro, que es interesantísimo y amplísima la materia, cuéntanos un poco, resúmenos lo que falta de todo lo que hablemos, que lleve mucho, pero danos unas pinceladas de los artículos que vamos a encontrar. Bueno, el libro intenta abarcar aspectos que ya estaban trabajados en la bibliografía y de los que intentamos ofrecer una síntesis actualizada del estado de la cuestión, y otros que estaban muy poco o nada explorados, y por lo tanto pues hay 6 bloques temáticos que se refieren a la clase obrera y su evolución y su reconfiguración en el periodo franquista, a la represión y cómo se va modulando y expresando a lo largo de toda la dictadura. Evidentemente hay muchos cambios en las formas de la represión, aunque no en la naturaleza represiva del régimen. Hay otro bloque dedicado a las organizaciones obreras, a las organizaciones clandestinas, otro dedicado a los conflictos laborales, básicamente a las huelgas, aunque las huelgas no agoten toda la conflictividad, otro dedicado a los repertorios de la protesta, las formas que adopta la protesta, no solo la protesta obrera, sino pues la del movimiento vecinal o la de otros movimientos, y un último que está dedicado a las representaciones, a cómo se ve Asturias, tanto desde las organizaciones de oposición como incluso cómo se la ve desde la creación literaria, desde la creación musical o artística, y qué papel sigue teniendo ese movimiento obrero del franquismo en la creación posterior, también en la simultánea, pero incluso